¿Qué tal, mi gente? Hoy nos encontramos con Karina Pacheco Medrano. Ella es autora de varios libros. Hoy vamos a hablar de su más reciente, Niños del Pájaro Azul. Y bueno, ella es antropóloga, escritora y también Premio Nacional de Literatura del 2022. Ella relata muchas veces en sus obras historias del pasado, del presente, sobre identidad, sobre memoria y sobre historia, ¿no? Entonces, primero quisiera preguntarte, ¿qué tal te trata Arequipa en este corto tiempo que estás aquí? Pues me trata muy bien. La verdad es que en mi caso, como vengo de Cusco, la altura no me choca porque Ajá. bajo de altura. Y luego la luz de esta ciudad es fascinante, ¿no? Sí, ¿no? Visitar ciudades con tanta antigüedad y tanta historia siempre me toca el corazón, porque sientes como el presente, pero también la memoria de Sí, sí, sí. que se respira en un muro, en una piedra, en piedras como el sillar, Sí. como las que Todo nos lo hace más rodean. brillante, ¿no? Sí, sí, sí. Cada es una mañana luz. vas caminando y parece que te llega más el sol, hay mucho Sí, más sí, brillo. A diferencia de otras ciudades como por ejemplo Lima, ¿no? Que sí. todavía es todo mucho más nublado. Y te quería preguntar, ¿con qué frecuencia viajas? ¿Por qué? Porque veo que la gran cantidad de tus cuentos y de tus personajes no forman parte de las grandes ciudades, se podría decir, ¿no? De las grandes metrópolis. Sí, para mí viajar es como una marca en mi identidad. No es algo premeditado, pero simplemente surge y cada vez que se abre la posibilidad de un viaje voy. Por mi formación como antropóloga, era viajar a comunidades diferentes para aprender de lo que es la diversidad cultural, las diferentes maneras de vivir. Y yo creo que ahí, más que aprender de las propias comunidades, que aprendes mucho, aprendes también de ti misma, ¿no? Es Sí. decir, esa relación continua con personas que viven en realidades y situaciones cotidianas muy diferentes a las tuyas, hace que pises tierra, que veas que el mundo es mucho más grande Mucho que más las grande. burbujas en las que solemos movernos. Ujú. Y entonces, por eso, aunque cada vez me dedico mucho más a la literatura, de vez en cuando me hacen propuestas de trabajo que impliquen ir a la selva por largas Claro. temporadas o a alguna experiencia que sea vincularme con otros mundos, otros paisajes que existen en el interior del propio Perú, siempre digo que sí, porque sé que eso va a nutrir algo que está hambriento en mí por aprender más de otros, ¿no? Ujú. Y luego, pues por diversos motivos personales y también de formación, he viajado muchísimo y por motivos personales he estado en los últimos años largas temporadas en África, 2 meses el año pasado, 3 meses este año, a inicios de este año. Y había estado ya antes y claro, eso también me revuelve la cabeza. Ves tantas cosas paralelas, tantas cosas semejantes a las de nuestro continente y otras que son totalmente distintas, ¿no? Ajá. Y esos son espacios interesantes para escribir, para de pronto en ese estar en otro momento, en otro territorio, emergen cosas Ujú. que te inspiran o que te dejan preguntas que luego más adelante pueden volcarse en los Claro. textos. Justamente he notado que en varios de tus cuentos los personajes sufren mucho, sufren mucho, son víctimas de una injusticia sobre todo, tienen bastante dolor, ¿no? Me imagino que en estos viajes tú encuentras este tipo de testimonios de personas y te motivan a escribir, o son más de ficción. No, son de la vida misma de acá, del propio Perú, ¿no? O sea, yo continuamente cuando veo letreritos se busca y dan los datos de niños, jóvenes, a veces ancianos que están desaparecidos y tú ves el letrero ahí permanentemente puesto. Ujú. A veces lo vuelven a poner, se despega y luego vuelven a poner. Tú dices, ¿qué pasó con la vida de estas personas? ¿Cuál puede ser el dolor de sus familias? Y yo vivo en una ciudad como el Cusco, donde es lugar de tránsito para hacia Puerto Maldonado, donde cada día decenas, no pocos, sino decenas de niñas y niños y adolescentes van a trabajar con el oro
en No vuelven a lavaderos de aparecer. oro, explotación laboral, explotación sexual. Todo el mundo que quiera ver sabe que hay prostíbulos donde hay trata de niños, de mujeres. Y entonces dices, esto ¿Quién lo cuenta? ¿qué se hace? ¿Qué hace? ¿Qué hacemos? Los políticos no les parece importar nada de eso. O sea, mientras haya plata que depredar y recursos que depredar y sacar un poco para sus bolsillos, que haya niños que están prostituidos o prostituidas, o que haya gente que desaparece, no parece importarles, ¿no? Entonces, a través de la literatura es tratar de recordar quiénes son esos niños, cuál puede haber sido la historia de cada uno de ellos, ¿no? Claro que en la novela luego hay otros temas, pero en 2 de los 7 cuentos hay este tema, ¿no? Por ejemplo, he notado también que los personajes encuentran cierta paz, cierta tranquilidad solamente en el momento de la muerte. Por ejemplo, el cuento que a mí me ha tocado fibras es el del zorro, mi amigo, el hermano zorro. Sí. Quisiera preguntarte sobre eso, sobre si realmente consideras que el peruano está destinado a eso, a encontrar solamente tranquilidad No. o cómo ves tú la vida. No, absolutamente, porque de hecho lo que las hijas de este hombre que fue niño y que de niño tenía ese hermano zorrito, Ajá. pensando que era un perrito, lo que ellas hacen un recuerdo de la injusticia que sufrió el padre, pero las hijas están muy bien y lo que ellas dicen al final, a fin de cuentas, nosotros tenemos que ser felices. Eso es lo que hubiera querido mi padre. Sí. Eso es lo que hubiera querido el zorro batiendo su cola, ¿no? Entonces creo que las historias trágicas que hay en las familias de cada uno, el tema es cómo aprender a hacer una memoria reparadora de ello, curar lo que sea posible curar y también no perder la alegría de vivir, que al final ese es el esplendor de esta hija, ¿no? De estas 3 hijas y de las nietas, ¿no? Que la que va a hacer la entrevista y que tiene su propia historia en torno a esa historia, ve que hay un ánimo vital hermoso, ¿no? Y ese es el ánimo vital de los zorros. Sí. También, por ejemplo, en el cuento de la sirena, en el Trenzas de Sirena, en el último cuento, me pareció muy interesante estos secretos que muchas familias callan, ¿no? Hasta puede pasar como 20 años, 30 años y las familias siguen callando. Pero creo que se trata también como que de sanar, como tú dices, como al final la protagonista intenta, va con Erasmo, me parece que se llama, a intentar sanar esto, ¿no? Porque le tenía muy ansiosa, muy acongojada. Sí, claro, ese es el tema, ¿no? O sea, podemos tener en las familias, puede haber, así, en una misma familia puede haber víctimas y victimarios. Sí, y en exacto. nombre de la sacrosanta familia, la gente encubre muchas cosas o no se habla lo suficiente y sin embargo la herida está ahí, ¿no? En los silencios, en unas tristezas, en detalles que tarde o temprano se revelan y muchos viven la vida luchando por mantener eso tapado, por no recordarlo porque duele mucho. Y en este caso ella se confronta con qué pasó con esa abuela, ¿no? ¿Qué pasó con esa abuela que cantaba como el pájaro azul? Sí, y he notado, bueno, ¿no? Igual que el nombre del libro, Niños de Pájaro Azul, que gran cantidad de los cuentos tiene mucha relación con animales y con la música. Sí. Entonces, y el final de una sirena, ¿no? Entonces quisiera preguntarte sobre esa relación que tú tienes con los animales y también con la música. Es que a mí me encantan los animales y me encanta cantar, entonces, y me encanta la música, ¿no? Entonces, creo que en general, en mis cuentos y en mis novelas siempre hay un elemento musical y la presencia de animales en mayor o menor medida, acá posiblemente mucho más, porque son parte natural, cotidiana de mi escenario, de mi vida, ¿no? Entonces, para mí es muy, muy lindo y muy importante que eso que es parte de mi vida, ya aunque haga ficción, yo veo tanta gente que tiene animales, perros, gatos, que a veces no sé, sobre todo perros, gatos,
Y luego los pájaros están todo el tiempo. En mi casa yo dejo un poco de quinoa y siempre vienen pajaritos y me encanta, soy feliz viendo cómo aletean, cómo se comunican contigo al cabo del tiempo. Y eso de tienes memoria de pajarito es mentira, los pajaritos tienen una gran memoria. Y ir viendo las hormiguitas, cómo te relacionas con una araña, o sea, son cosas que están en lo cotidiano. Y para mí una novela que te ponga escenarios límpidos donde no pululan ni una mosquita, dices, claro, es que no es la realidad, no es la realidad. Hay algo que le falta, ¿no? Y te quería preguntar si tú estuviste expuesta desde muy pequeña, por ejemplo, a estos relatos míticos, de leyendas, porque vivías en Cusco. Quería saber si... Sí, de niña escuchaba muchos relatos y también como antropóloga y en mis viajes he aprendido más, ¿no? O sea, un tema que debe venir de hace unos 15 años es el tema de que en efecto hay en muchos pueblos de los Andes y también de las fronteras con la Amazonía, que los músicos van a dejar sobre todo instrumentos de cuerda a cataratas, cerca de manantiales donde corre mucho el agua, para que se sireneen, porque con la sirena lo afina. Lo afina, ¿no? Y es un mito, además, curiosamente, no se sabe bien el origen, pero es universal, o sea, es un tema universal, el de los seres del agua conectados con la música, ¿no? Y por eso en los mitos griegos está Homero y el canto de sirena, ¿no? En el sentido de que las sirenas cantan tanto que te encantan. Pero en los Andes y en Amazonía también hay eso de vamos a dejar esto al agua para que limpie y pula. Ya hay una amalgama, sonido, ¿no? Sí. Yo mi tesis lo estoy haciendo de eso, es de mitos, leyendas. Yo estudié lindo. comunicación, Qué pero lindo. entonces es como las redes sociales pueden difundir mitos y leyendas peruanas, ¿no? Sí. Y me parece muy interesante. Por ejemplo, tú, en tu experiencia como antropóloga, ¿por qué crees que es importante conocer los mitos y leyendas de un pueblo, ¿no? Al margen de que pueda parecer que estén desapareciendo, ¿no? Que ya no se cuenta tanto, o tal vez sí. Mira, los mitos de cada pueblo, de cada civilización, es como que sintetizan, por un lado te hablan del origen de muchas cosas, pero por otro lado te sintetizan lo que es la humanidad, lo que es el temor, lo que es la tentación, lo que es el monstruo, lo que es lo malo, el ángel, lo bueno. lo que es la vida misma, el descubrimiento y el crecimiento. En ese sentido son inagotables, porque tú podrías decir, mira, la Grecia de hoy no es la Grecia de hace 2500 años, y sin embargo, una y otra vez se reeditan libros de mitos griegos y dan para lugar a análisis psicoanalíticos, análisis políticos, análisis musicales, de todo. Y acá en el Perú pensamos que nuestros mitos son como cuentitos y no sabemos que ahí está encapsulado mucho de lo que son elementos para explicarnos el mundo en el que vivimos. Sí. Y bueno, por último, ya para terminar, quisiera que me cuentes sobre tus tutores, si alguna vez tuviste tutores. ¿Por qué? Porque, bueno, personalmente, ¿no? Siempre converso con los seguidores sobre la importancia a veces de tener una guía, un tutor. Por ejemplo, yo vengo de una familia donde nadie es literato, nadie lee tampoco. Entonces, ¿cuáles fueron esas influencias? Si tuviste un tutor. Mira, un ejemplo a seguir. En general yo siempre me gustó leer, creo que había una tendencia casi natural a la lectura porque bueno, yo veía a mi alrededor, a mis papás les gustaba leer, ¿no? Okay. Entonces, el hecho de ver a tus papás leyendo hace que tú digas, tú los quieres y lo que te cuentan de lo que van leyendo te encanta va motivando. Y te va motivando, ¿no? Y entonces, ese hecho era importante y entonces, como de niña a mí me pusieron de frente, no pasé por jardín, nada, recién cumplí 5 años y de frente me pusieron a primer grado y aprendí rapidísimo a leer, ¿no? Entonces mis papás estaban encantados, ¡ay, qué lindo, le gusta leer! Entonces como que decían, ya, pues sí, me animaban a que siguiera con la lectura porque les parecía importante que leyera, ¿no? Siempre, digamos, eso, ¿no?
el hecho de que dar importancia a lo que es leer. Y hay gente a veces que hay padres que a veces por mil motivos no pueden leer, pero hay gente que igual valora lo que es la lectura. Y yo tengo amigos que escriben, que pintan, que leen, que a veces, digamos, no necesariamente los padres han estado haciéndolo, pero sí valorando el hecho de la lectura. Claro. Y bueno, ya para terminar, unas preguntas rápidas, así para el clip. ¿Por qué leer y escribir ficciones en el siglo XXI? Porque supone volar con la imaginación y explorar el mundo y explorarte a ti mismo. Y eso es un gozo impagable que te multiplica la vida. 5 ficciones para tratar de entender al Perú. Los ríos profundos. ¿Ya? Después, Conversación en la catedral. Pondría Persona, de José Carlos Agüero. ¿Ya? Y La muerte no tendrá dominio, de Victoria Guerrero Peirano. Y Noches de adrenalina, de Carmen Ollé. Ya, chévere. ¿Crees que la literatura puede cambiar el mundo? ¿Cuál es su papel en la transformación social? Ayuda a recrear el mundo y a multiplicar nuestra mente y nuestra imaginación. Y a decir cosas con una profundidad que a veces con el lenguaje de la no ficción no se pueden decir. Y por último, ya para cerrar ese completo, a manera de jueguito, no sé si nos puedes dar un tutorial para ganar el Premio Nacional de Literatura. ¿Cuáles fueron las claves, los secretos? Pues haber leído muchísimo durante toda mi vida. Haber leído mucho, aprendido de cómo se escribe bien y luego escribir algo que me apasione, que me lleve, porque me va a tomar años escribirlo, pulirlo, descansarlo, pulirlo, hasta que tú sientas que está completo, que está sólido. Es bastante trabajo, no es azar. Claro. Y creer en lo que escribes y escribir con pulso. ¿Antropología o escritura? Si te dieran a escoger solo uno. No, los dos. No, los dos. Una tiene que ver con la otra. La escritura supongo que también tiene que ver mucho con son las humanidades. Sí. Bueno, Karina, ha sido un gusto. No sé si puedes enviar un saludo ahí a los seguidores de Cuento Pendiente. Y ya, nada, eso sería todo. Bueno, amigos de Cuento Pendiente, soy Karina Pacheco Medrano, autora de este libro, Niños del Pájaro Azul, que incluye 7 cuentos. Así que es un gusto haber estado hoy en esta entrevista en medio del Hey Festival. Salud y saludos.